resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico, nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico, ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 8, parte 1. Mantén la consistencia. ¿Tienen ustedes una reunión periódica en su hogar?, preguntó el funcionario municipal. Sí, contestó la esposa del pastor. Ella fue la que abrió la puerta. ¿Dicen ustedes amén?, fue la pregunta siguiente. Sí. ¿Oran? Sí. ¿Dicen alabado sea el Señor? Sí. El funcionario municipal siguió diciéndole a la esposa del pastor que el estudio bíblico que tenían en su casa violaba las ordenanzas locales. Varios días después, la pareja recibió una advertencia escrita con una lista de usos ilegales del terreno, advirtiéndoles que detuvieran cualquier reunión religiosa o que pidieran un permiso especial, un proceso que podría costarles decenas de miles de dólares en cargos legales y de otro tipo. Si piensas que esto sucedió en Albania, te equivocas. China, no. Cuba, ni mucho menos. Un país de la antigua Unión Soviética, buen intento, pero no. Lo creas o no, esto sucedió en San Diego, California, en un barrio bastante cerca de donde yo vivo. La iglesia que yo pastoreo tiene más de 200 grupos pequeños de estudio bíblico que se reúnen cada semana en casa de algunos de los miembros, en diferentes puntos de nuestro enorme condado. Lo más triste de todo esto es que cuando oí esta noticia en nuestro informativo local, no me sorprendió. No es que este tipo de normativas sean típicas de los gobiernos locales de nuestra zona, sino más bien un indicador de una creciente tendencia de nuestra nación y de nuestro mundo. Una tendencia que exige que los cristianos sean tolerantes con todo el mundo y que nadie sea tolerante con los cristianos. Y esta tendencia, que irá en aumento a medida que disminuya la tolerancia del mundo por el cristianismo en los próximos años, va a presentar un nuevo dilema para los cristianos en Estados Unidos y otras naciones. ¿Voy a vivir una vida cristiana consistente o voy a comprometer mis convicciones cuando la presión se intensifique? Resulta que algunos vecinos se habían quejado a las autoridades locales del número de automóviles aparcados en las inmediaciones de la casa del pastor durante el estudio bíblico semanal.
y esto bastó para que las autoridades comenzaran a investigar si se estaba celebrando una reunión religiosa sin autorización. Personalmente aplaudo a la esposa del pastor por responder de forma valiente y veraz las preguntas del funcionario. Fue coherente. ¿Qué habría sucedido si en lugar de responder sí, cada vez hubiera dicho, bueno, nos hemos reunido alguna vez? No, no decimos alabado sea el Señor. O amén. O sí, oramos a veces, damos gracias antes de comer, pero no siempre. Seamos realistas. Ella no sabía si la iban a arrestar o algo peor. Sabía que su destino estaba en sus respuestas. La verdad es que el mundo ya es suficientemente inconsistente. Dudo que su condición sea menos caótica desde que has comenzado a leer este libro. Nuestro sistema político es el epítome de la inconsistencia con sus constantes altibajos, acusaciones y negaciones. En cuanto a los conflictos internacionales, nada es estable, y a nivel social vemos a muchos matrimonios con tensiones y vidas profesionales que se hunden. Lo único consistente en nuestro mundo es su carácter inconsistente. Pero, ¿y tú? ¿Eres la misma persona el lunes que el domingo? ¿Te guían sólidos principios bíblicos en cada aspecto de tu vida? Si estás casado y tienes hijos, ¿qué tal? ¿Tienes principios consistentes en estas áreas y los vives de forma coherente? Son preguntas difíciles y cuestiones que no siempre es agradable considerar. Pero uno de los puntos bíblicos esenciales para superar tiempos como estos es vivir una vida de sólida coherencia, ser una persona recta, un ejemplo de integridad tenaz e inflexible, una persona que no abandona el plan de acción solo porque las cosas se ponen difíciles. Los aficionados al deporte entenderán lo que estoy diciendo. Cuando en su primer año como entrenador de los Georgia Bulldogs, Mark Reed llevó a su equipo a Knoxville, Tennessee, para disputar el título nacional contra los Tennessee Voluntarios por primera vez. El equipo de Georgia no era precisamente el favorito. Los Bulldogs llevaban 20 años sin ganar el bullicioso estadio de los Tennessee, con capacidad para 100,000 aficionados. Antes de llevar a su equipo al campo, Reed les dijo a sus jugadores, si nos marcan al principio del partido, mantengan la calma. Crean en el plan. Cuando comenzó el partido, Tennessee sorprendió efectivamente con una gran carrera que desarboló por completo a los linieros menos opulentos de Georgia. Los aficionados estaban enfervorizados oliendo una victoria aplastante. Pero los jugadores de Georgia recordaron el consejo de su entrenador y todos se ciñeron a las instrucciones del plan de juego. Aquel día los Bulldogs consiguieron darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria en un partido universitario que se sigue recordando como uno de los más espectaculares transmitidos por la CBS. Todos estaremos de acuerdo en que en nuestro partido también nosotros hemos sido desarbolados. Nuestra tentación es hacer lo mismo que suelen hacer los atletas indisciplinados, tirar la prudencia por la borda, olvidar lo que hemos preparado y entrenado, y que cada uno se las apañe como pueda. Sin embargo, las claves para recuperar no son mantener una tranquilidad segura y seguir delante con un plan correcto. En estos tiempos tenemos la palabra de Dios. David el salmista dijo que aquellos que no conocen a Dios son como el tamo que arrebata el viento, pero aquel que ama su palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Confianza más consistencia. No solo queremos vivir vidas consistentes, sino que para ello dependemos de los demás. Cuando subo a un avión, insisto en que el piloto sea consistente. No me importa que siga una rutina aburrida y previsible, siempre que me lleve entero a mi destino. Si tengo que someterme a una intervención quirúrgica, no quiero que el cirujano que me opera sea de los que tienen días buenos y días malos. Quiero saber que su historial de operaciones es consistentemente bueno. Los entrenadores como Mark Wright quieren jugadores en el campo en los que puedan confiar que de manera consistente lean correctamente el partido
y hagan llegar buenos balones a los jugadores de su equipo. De hecho, queremos que estas personas, además de consistentes, sean confiadas. Su confianza se convierte en la nuestra. Confiadas y consistentes. Ambas palabras comienzan con el prefijo con. Confianza significa con fe, mientras que consistencia se traduce como composición, es decir, la idea de mantenernos firmes como el árbol plantado junto a un río. Tiene espacio, sus raíces son profundas y no cede ni un milímetro. Cuando nos centramos en Cristo y confiamos en su palabra, podemos ser consistentes. Podemos mantenernos firmes porque nuestra fe se construye sobre nada menos que Jesús y su justicia. Y cuando el firmamento se viene abajo y todos corren frenéticamente de acá para allá, nosotros podemos andar serenamente en el Espíritu. A veces leemos la palabra de Dios y pensamos, ¿qué quieres de mí, Señor? Hago todo lo que puedo. Es un mundo duro y a menudo sentimos que hemos de ser muchas clases de personas para sobrevivir. El turbulento mundo empresarial requiere una forma de actuar, educar a los hijos otra, etc. Incluso Pablo escribió, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 1 Corintios 9:22. Sí, pero Pablo hablaba de identificarnos con todas las personas, como hizo Cristo, para llevarlos al Evangelio. Pablo nunca fluctuó en su andar o en su verdadera identidad en Cristo. Por tanto, hemos de seguir el ejemplo de Pablo y ser suficientemente fuertes para ser fieles y suficientemente flexibles para ser útiles. Dios no nos está acusando, todo lo contrario. De hecho, nos llamó a ser fieles porque es lo mejor para nosotros. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 de Juan 2:28. No podemos eludir este mensaje bíblico, aunque hoy suene extraño a la inmensa mayoría que nunca han pensado en su regreso. El mensaje es que nuestras vidas deberían ser conformadas por la certidumbre de que estamos viviendo entre su primera y segunda venida. En este periodo intermedio somos visitantes en este mundo, pero ciudadanos del cielo. Él volverá aquí para llevarnos allí. Y el asunto es que no deberíamos acomodarnos en este mundo y habituarnos a sus caminos. La consistencia que queremos es la que está en sintonía con los caminos del mundo espiritual, con la realidad de Cristo. Las marcas de nuestra consistencia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. 1 de Juan 2:28. Juan escribe como un afectuoso padre a su familia. En este capítulo alude a sus lectores como hijitos 5 veces. Él fue el apóstol del amor y encarnó esta virtud en todos sus escritos. En su evangelio le conocemos como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 13:23, 19:26, 22, 21, 7:20. En esta carta nos dice que Dios es amor. 1 de Juan 4:8. Y hasta tiene su forma extrañable y peculiar de referirse a la idea de consistencia mediante la hermosa palabra permanecer. El término permanecer aparece a menudo en nuestras versiones de la Biblia, pero muy rara vez en nuestro lenguaje de cotidiano. El sentido del término griego es continuar, persistir en una relación, permanecer, ser consistente. Cuando permanecemos en Cristo, nos mantenemos consistentes en nuestra relación con Él. Creemos su verdad, obedecemos su espíritu y permanecemos firmes en nuestro amor por Él y por sus hijos. J. Hudson Taylor, misionero y pionero en China, había estado trabajando muchísimo, forzándose hasta el límite. Sus amigos temían que sufriera una crisis nerviosa. John McCarthy, su compañero en la obra misionera, le envió una carta en que le explicaba su descubrimiento personal sobre la alegría de permanecer en Cristo, basándose en Juan 15. McCarthy escribió que permanecer no significa esforzarse o afanarse,
sino simplemente confiar en que Cristo nos impartirá el poder necesario. Esta reflexión le había sido de mucha ayuda y la compartía en su carta de ánimo. McCarthy le recordó a Taylor que Cristo es el único poder para el servicio y la única base para una alegría inmutable. Cuando Hudson Taylor leyó esta carta en su puesto misionero de Xinjiang el sábado 4 de septiembre de 1869, sus ojos se abrieron. Mientras leía estas palabras, rememoró más adelante. Lo entendí todo. Miré a Jesús y viéndole, cómo fluyó la alegría. A su hermana en Inglaterra le escribió: por lo que respecta al trabajo, el mío no fue nunca tan intenso, tan comprometido ni tan difícil, pero el peso y la tensión han desaparecido. El mes pasado o incluso un poco antes ha sido quizá el tiempo más feliz de mi vida y tengo muchas ganas de contarte un poco de lo que el Señor ha hecho en mi alma. El Espíritu de Dios me reveló la verdad de nuestra unidad con Jesús como nunca antes la había conocido. McCarthy había escrito: pero, ¿cómo logramos que nuestra fe se fortalezca? No esforzándonos por conseguirlo, sino descansando en aquel que es fiel, es decir, permaneciendo. La mayoría de nosotros descubrimos que en la vida somos más velocistas que corredores de fondo. Somos capaces de explosiones de velocidad y productividad, pero no podemos mantener este esfuerzo. Los corredores de fondo pueden enseñarnos algo sobre la consistencia. Lo que hacen es encontrar su zona de esfuerzo enérgico y mantenerse en ella. Permanecer en Cristo es lo mismo. Muchos de nosotros vivimos en constantes altibajos. Pasamos de la dedicación a la aridez y nos cuesta mantenernos en una vida estable de fe. Si hiciéramos un gráfico de nuestro andar espiritual, parecería una representación del mercado de valores actual, con sus cambios frenéticos. Lo deseable es que nuestro andar sea como una línea lo más recta y constante posible, subiendo a valores más elevados. Como Eugene Peterson lo ha llamado en un libro titulado Una obediencia larga en la misma dirección. Esto es la vida de consistencia piadosa. En una viñeta de la revista Leadership Journal, el pastor se dirige a su congregación y le dice: tenemos un regalo especial para una señora que ha asistido a todas las reuniones durante los últimos 45 años. Eleanor Smith. ¿Dónde está Eleanor? Eleanor. Vaya. Admito haber escuchado a una conferenciante que, según nos dijo, había mantenido una cita matutina con Dios sin fallar durante más de 4 años. Mi impulso natural fue de un inmediato resentimiento porque sabía que yo carecía de esta perfecta consistencia. Hace poco me encontré con esta oración: querido Señor, hasta este momento del día voy bien. No he chismorreado, ni he perdido los estribos. No he sido avaricioso, gruñón, desagradable, egoísta o indulgente. No me he lamentado, quejado o hablado mal. Mi tarjeta de crédito está impoluta. Ahora, mientras me preparo para salir de la cama esta mañana, necesito tu ayuda más que nunca. Son palabras de alguien que se siente como muchos de nosotros, intimidado camino de la línea de salida. Hemos comenzado dietas seguros de que nada podría detenernos. Hemos iniciado programas de ejercicio, iniciativas de orden y limpieza en el hogar e incontables estrategias para madrugar y tener el devocional, con la idea de que fuera para el resto de nuestra vida. Pero nuestros mejores planes se desvanecen en un tris-tras. Tristes y abatidos, comenzamos a bajar nuestros objetivos y ponemos el listón mucho más abajo para no sentirnos de nuevo avergonzados. Nos conformamos con una vida de progreso esporádico y atrópico. Mientras tanto, el Espíritu de Dios nos susurra al oído: no te condenes, la gracia de Dios te cubre, pero no tienes que tirar la toalla.
Hay un poder ilimitado cuando confías en tu Padre Celestial y te mueves adelante cada día. Él quiere que disfrutemos una vida consistente. Descubriremos cómo conseguirlo siguiendo la maravillosa palabra, permanecer, por todo el Nuevo Testamento. Cada vez que aparece nos ofrece otra pieza del rompecabezas que representa una imagen completa de la consistencia. Consistente como Cristo. Escucha las palabras de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Si tu meta es la consistencia, definida en este capítulo como permanecer en Cristo, la clave es entonces seguir al líder. Jesús nos mostró el camino mediante su propia vida. Se nos llama cristianos seguidores de Cristo, y por esta definición queremos vivir como Él vivió. De nuevo nos sentimos intimidados porque ¿quién puede vivir a la altura del nombre de Jesús? He leído de Alejandro Magno. Oyó que un hombre de su ejército se llamaba Alejandro, como él, mientras que el general era extremadamente valiente y visionario. Al otro bien podrían haberle llamado Alejandro el Pelele. El líder llamó al soldado para que se presentara ante él. Le miró fijamente y le dijo: ¿Tú te haces llamar Alejandro? Entonces cambia tu carácter o cámbiate el nombre. Si decidimos practicar la disciplina de permanecer en Cristo, descubriremos que no solo conseguiremos practicando una determinada rutina o siguiendo los pasos de un libro de autoayuda. La única forma de ser como Cristo es aceptarle humildemente como Salvador y Señor y permitir que el Espíritu Santo comience su programa de renovación en nuestro interior. Un viejo amigo misionero me dijo que su estrategia para una vida consistente era pasar tiempo cada día meditando en la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aunque durante su tiempo devocional hacía otras cosas, siempre acababa sumergiéndose en el impresionante y amoroso sacrificio del Salvador. Me dijo que su vida cambió cuando comenzó a seguir esta disciplina. Por tanto, si quieres tener una vida consistente, comienza con concentrarte en Jesús y en el modo en que Él vivió. Una dieta de sermones y estudios bíblicos ocasionales nunca conseguirá implantar en tu interior todo lo que necesitas saber. Debes desarrollar una pasión personal por conocer a Jesucristo como solo las Escrituras pueden ayudarte a conocerlo. Igual que el personaje del gran rostro de piedra de Nathanael Hawthorne, estuvo mirando muchos años los rasgos de un rostro en la hendidura de una roca, y con el tiempo su propio semblante adquirió aquellos rasgos. También tú, si miras constantemente el rostro de Cristo, acabarás siendo consistentemente como Él. Preocúpate consistentemente por los demás. Juan dijo: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 1 Juan 2:10. Este es uno de los temas preferidos de Juan. En sus cartas el apóstol nos dice consistentemente que el amor es la prueba de que estamos en Cristo. Juan nos dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida por la forma en que nos amamos los unos a los otros, y que donde hay amor, allí está Cristo. Como cristianos, el amor es nuestra razón de ser. ¿Has estado alguna vez entre cristianos auténticos y serios y has contemplado cómo se tratan los unos a los otros? Las personas que no creen no lo acaban de entender. Todo esto les parece muy extraño y poco natural, pero nosotros lo entendemos bien. Sabemos que cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él nos da un corazón para amar a otras personas. Después podemos amar de un modo que nunca habría sido posible sin Él. Para Juan, el mandamiento completo de Cristo es que creamos en el Hijo y nos amemos unos a otros. 1 Juan 3:23. A continuación nos dio el precioso versículo que tanto hemos memorizado. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
4, 7, 8. ¿Puede haber algo más claro? Dios es amor, y cualquiera que no tenga amor es porque no ha estado en su presencia últimamente, simple y llanamente. Por último, Juan llegó al mismo mensaje desde la otra dirección. Amar a Dios y odiar a otras personas, dijo. Es una contradicción de términos. Es imposible amar a un Dios invisible cuando no podemos amar a un hermano visible. Versículo 20. En otras palabras, si eres cristiano, la prueba es que amas a las personas que conoces. Las amas de verdad. Esto es lo que hacen los verdaderos cristianos. Cualquier otra cosa es jugar a la religión. Para la mayoría de los modernos seguidores de Cristo, el problema no es el odio. Lo contrario del amor no es el odio, sino la apatía. La apatía olvida las necesidades de los demás. Puede que estés al corriente de los miles de niños ucranianos que viven en orfanatos, muchos de ellos abandonados por padres que no podían hacerse cargo de ellos. Marina era una estudiante de doctorado de la Universidad de Top, que se enteró de que estos niños recibían una atención insuficiente. Sus necesidades físicas eran suplidas, pero no se les daba amor. Durante la semana se ocupaban de ellos 15 cuidadores distintos, que no se conectaban emocionalmente con ellos. Habían sido formados para no establecer vínculos con los niños porque tenían muchas cosas prácticas que hacer. Había demasiados niños para establecer relaciones individuales. Este lamentable acercamiento garantizaba un desarrollo cognitivo y emocional deficiente para los huérfanos. Marina se sintió movida a encontrar una solución, de modo que comenzó un programa llamado Hermana Mayor, que asignaba a cada niño o niña una estudiante universitaria para que hablara y jugara con ellos 5 días a la semana durante todo un año. La diferencia para los niños fue profunda. Marina vio una necesidad, sintió compasión e hizo algo al respecto. Mark Wright, el entrenador de fútbol americano que antes he mencionado, también se sintió movido por Dios para hacer algo. Él y su grupo de estudio bíblico estaban estudiando Santiago 1:27, donde dice que la religión pura y sin mancha significa preocuparse de las viudas y los huérfanos. Mark se dio cuenta de que no podía leer este versículo e ignorar sus implicaciones. Aunque los Wright tenían hijos propios, viajaron a Ucrania y estuvieron mirando detenidamente algunas fotografías de los huérfanos. Parecía como si Dios nos estuviera dando golpecitos, dijo Catherine Wright. Vieron la fotografía de una niña que nació con una terrible deformidad facial y les dijeron que era muy probable que nadie la adoptara. Los Wright sintieron el toque de Dios en su corazón. Esta sería su nueva hija. Finalmente, llegaron a casa con 2 pequeños adoptados y tienen una familia feliz y numerosa que se ha convertido en un maravilloso testimonio del poder del amor de Cristo. Incomparable resplandeces desde la eternidad, tú eres Dios, incomparable en tu gracia, dejaste todo por amor al pecador. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la... Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.